Muy buenas tardes, señoras y señores. A unos 1.700 kilómetros de aquí, o unos 2.000, un poco más o menos, según si estamos hablando de la sede de Estrasburgo o de Bruselas, se encuentra el Parlamento Europeo, el lugar donde trabajan 705 diputados que representan a los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Allí se debaten temas que, aunque nos puedan parecer lejanos, no lo son nada en absoluto, sino que atañen muy de cerca a la región de Murcia. Con ellos, o de sobre esos temas, vamos a hablar quincenalmente aquí en Televisión Murciana, en este programa que comienza hoy, Europa a un paso, con Marcos Ros, que es eurodiputado. Señor Ros, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es eurodiputado, como decimos, por si se me olvida la definición completa, luego lo abreviamos, ¿no?, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Vamos, abreviando, el Partido Socialista Europeo, ¿lo podemos decir así? Sí, lo podemos decir así, o el Grupo Socialista, sí. Grupo Socialista Europeo. Señor Ros, por comentar algunos de los temas en los que están trabajando, se ha trabajado recientemente en el Parlamento Europeo, uno de ellos es el Certificado Verde Digital, ese documento que nos va a permitir circular por el territorio de la Unión Europea con una cierta seguridad, es decir, que vamos a poder viajar los murcianos a la Toscana italiana si nos apetece este verano, o venir los alemanes a La Manga. ¿En qué situación se encuentra este certificado? Porque los socialistas han pedido algunas particularidades, ¿verdad? Sí, bueno, la situación es que la Comisión Europea lo propuso hace ya un mes y pico, lo están desarrollando y desde el Parlamento Europeo estamos trabajando para pedirle condiciones a la Comisión Europea. Las condiciones son muy sencillas. La primera es que ninguna base de datos almacene ningún dato personal de ningún ciudadano de la Unión Europea. Es decir, el certificado lo tiene que tener cada ciudadano, tiene que tener sus datos de si tiene una vacuna ya inoculada o si tiene una PCR negativa en caso de no tener vacuna, o si ya ha pasado la enfermedad y por lo tanto tiene inmunidad, pero esos datos no se pueden quedar almacenados en ninguna base de datos, no se puede que se pueda comerciar con ellos o traficar con ellos o que alguien los pueda obtener. Y por otro lado, que el acceso a ese pasaporte o a ese certificado, digamos, sanitario para poder viajar sea gratuito, sea universal y que no deje discriminación alguna a nadie. A nadie que no haya podido tener una vacuna puede tener ese certificado porque tenga una PCR. También estamos pidiendo que el acceso a esas PCRs para quien no haya tenido vacuna sea lo más barato o gratuito incluso posible para poder circular libremente por la Unión Europea. Y en definitiva lo que queremos es que podamos restablecer un poco esta normalidad e ir recuperando actividad económica a medida que va creciendo el índice de población que está vacunada y que puede estar en un horizonte razonable de estar a salvo frente a este virus. Vamos, una especie de cartilla sanitaria común europea que recoja aquellas informaciones que sean de interés general en el marco de la pandemia. Ese certificado de verde no va a recoger otros datos sobre la salud de cada individuo, sino es una especie de cartilla sanitaria europea en el marco de la pandemia para poder movernos con cierta tranquilidad. Sí, por supuesto, ningún otro tipo de datos. Es algo parecido a las cartillas internacionales de vacunación contra la fiebre amarilla, que para determinados países del mundo se exigen. Bueno, pues tampoco existe una base de datos ni más datos sobre la vida personal o las otras enfermedades de la persona que viaja, y simplemente que queden reflejados que esa persona o está vacunada o ha pasado el COVID en los últimos 6 meses o dispone de una PCR negativa en las últimas 72 horas para poder ingresar a un país de la Unión Europea, que recordemos, la mayor parte de los países de la Unión Europea estamos en libre circulación y libre tránsito de personas, mercancías y capitales. Por lo tanto, lo que pretendemos es recuperar esa normalidad que durante unos meses, ya más de un año, hemos ido perdiendo. Hay otro tema que también nos interesa muchísimo, que tiene que ver sobre la calidad del aire, sobre la aplicación de las normativas para la revisión de la calidad del aire. Eso en una ciudad como Murcia, donde la calidad del aire a menudo es preocupante, pues tiene especial interés, ¿no? El Parlamento Europeo ha aprobado una normativa para, como diríamos, recomendar o instar a los Estados miembros a que extremen el cumplimiento de las normativas sobre la calidad del aire, ¿verdad? Sí, lo que se ha hecho es un informe de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de las directivas de calidad del aire que están en vigor. Se ha analizado y se ha hecho un informe sobre ese cumplimiento. Lo que se ha visto y hemos visto desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión de Medio Ambiente, pero se ha sometido a votación por todo el Pleno,
es que el cumplimiento de las directivas sobre la calidad del aire en la Unión Europea es bastante bajo y deja mucho que desear, y hay muchos expedientes de infracción abiertos por la Comisión Europea para muchos Estados miembros. Y el Parlamento lo que le pidió a la Comisión Europea en su pleno del mes pasado es que extreme la vigilancia sobre el cumplimiento de la Directiva de la Calidad del Aire, y también una recomendación a todos los Estados miembros. Es decir, los Estados miembros tienen que poner todo de su parte para cumplir las directivas de la calidad del aire. Y por último, también hemos pedido que se inicie una revisión de esa Directiva de la Calidad del Aire, que suba, que incremente los controles y los objetivos de calidad del aire. Porque, bueno, como usted ha dicho, vivimos en una ciudad, en la capital de la región de Murcia, que estamos en escenarios de contaminación muy frecuentemente, y eso no lo podemos permitir. También vamos a trabajar para que en esa directiva, en esa revisión de la directiva, yo voy a trabajar para que se incorporen temas relacionados con las quemas, porque en la región de Murcia tenemos un problema de quemas agrícolas que no están cumpliendo en todos los casos, y lo podemos ver especialmente en el Valle del Guadalentín, en la Huerta de Murcia. Solo hay que levantarse un día a las 5 o las 6 de la mañana y ver los restos de las hogueras que se hacen siempre por la noche para que no los pillen. Bueno, pues ese tipo de cosas yo haré personalmente, llevaré ese asunto a la tramitación de la nueva directiva que, según la Comisión Europea, va a tener lugar durante esta legislatura. Por lo tanto, estaremos muy pendientes de la revisión de esa directiva y trataremos de incorporar los asuntos que a los ciudadanos de la región de Murcia les pueden interesar. Y en estrecha relación con esto que estamos hablando, también se está trabajando en una estrategia para reducir las emisiones de metano a la atmósfera, ¿no? Sí, eso tiene que ver con una estrategia de la Unión Europea para reducir los gases de efecto invernadero. El gas metano no es el gas de efecto invernadero más importante, porque es el CO2, pero tiene mucha incidencia porque también la liberación de gas metano a la atmósfera, además de hacer efecto invernadero, hace de acumulación de otros gases y de catalización de otros gases para que se produzca ese efecto invernadero. Lo que estamos trabajando en el Parlamento Europeo, y yo pues tengo la suerte de ser dentro de ese grupo socialista que hablábamos antes, soy el ponente de ese informe, estamos analizando la estrategia que ha propuesto la Unión Europea y estamos tratando de aportar ideas y soluciones a esa estrategia. Lo más importante de esa estrategia son tres aspectos, y es la emisión de metano de las industrias, digamos, extractoras de energía, de extractoras de petróleo y de gas, la emisión de metano de la industria del reciclaje de productos y la emisión de metano por parte de la agricultura y ganadería. Pero de esas tres, el máximo volumen de todo, el 80-85%, se produce en la extracción de petróleo, extracción de gases para combustible. La Unión Europea eso lo tiene muy controlado dentro de su territorio, pero la mayor parte de petróleo y combustible que consumimos no procede de la Unión Europea y procede del exterior. Por lo tanto, estamos pidiendo, en ese informe estamos trabajando para que se le exija a la Comisión Europea que en los acuerdos comerciales con terceros países se regule muy bien que esos terceros países cumplen las mismas normas exigentes que tenemos dentro de la Unión Europea a nivel climático y a nivel de emisiones a la atmósfera. Es un informe que estamos trabajando ahora, que tendrá de plazo hasta septiembre-octubre, por lo tanto creo que tendremos ocasión de ver la evolución de ese informe, los votos y cómo ha quedado finalmente, y podremos comentarlo en otros programas. Y sin abandonar esta línea que estamos abordando del medio ambiente, una noticia de esta misma semana además es que el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para elaborar una ley que marque los objetivos de cumplimiento en materia de cambio climático. Algo que en la práctica supone o supondría casi la condena de los combustibles fósiles. Digo casi porque no será del todo, pero pretende ser una ley muy restrictiva en este sentido, ¿verdad? Sí, yo creo que esta semana tenemos que estar muy satisfechos del trabajo realizado, porque esta es la legislatura de la lucha contra el cambio climático. Lo dijo así la Comisión Europea recién elegida, el Parlamento elige a la Comisión Europea y la Comisión Europea, nada más ser elegida, anunció que iba a ser la legislatura del Pacto Verde Europeo. Dentro de esa legislatura, una de las primeras medidas fue la ley del clima, la ley del clima. La propuesta de la Comisión Europea de la ley del clima
contemplaba una reducción de los gases de efecto invernadero para 2030 de solo el 40%. Y el Parlamento Europeo, en uno de esos informes que hacemos legislativos, dijimos que no, que nosotros queríamos llegar hasta el 60%. Bien es cierto que fue una de esas votaciones de las que uno se siente orgulloso porque la ganamos por una ajustada mayoría, y por eso también a veces es muy importante saber a quién se vota y qué objetivos y qué postulados tiene cada grupo político. Pero conseguimos ganar esa petición del 60%, esa exigencia del 60%. Bien, esa exigencia del 60% del Parlamento Europeo ha provocado que en las negociaciones bilaterales entre Consejo y Parlamento, porque la legislación europea se hace a medias, se colegisla y la tienen que ratificar los dos, hayamos conseguido llegar al 55% frente al 40% de partida que proponía el Consejo y la Comisión Europea, que es la que tiene la iniciativa legislativa. Ese acuerdo se ha producido esta semana. Nosotros estamos muy satisfechos, celebramos ese acuerdo y también celebramos que ahora otro actor mundial se haya incorporado a esta dinámica, y es que Estados Unidos, la nueva administración Biden, ha propuesto esta semana también un 50% de reducción. Por lo tanto, si dos de los grandes actores mundiales, que son Estados Unidos y la Unión Europea, tienen fijado para 2030 una reducción muy importante de los gases de efecto invernadero, creo que tenemos algo muy importante avanzado y que celebrar esta semana. Y por último, la Unión Europea en esta ley se ha propuesto que en 2050 seamos climáticamente neutros. Es decir, que nuestro comportamiento diario, tanto de ciudades, de transporte, de energía, de industria, de comercio, de todas las actividades humanas dentro de la Unión Europea, no tengan afección sobre el medio ambiente, o que las afecciones que tiene estén compensadas por otras acciones. Y por lo tanto yo creo que se empieza a pasar de las legislaturas en las que hablábamos del medio ambiente a las legislaturas en las que ya hacemos y legislamos y vamos a favor del medio ambiente. Señor Ros, cambiamos de tema. Falta muy poquito para que comience, al menos oficialmente, la conferencia sobre el futuro de Europa. Será el 9 de mayo. Sin embargo, hace unos días ya se presentó una herramienta, yo aún no la he visitado, aparentemente fantástica, que es una plataforma digital de participación, como digo, una herramienta a través de la cual cualquier ciudadano europeo podemos expresar, opinar sobre cuál es nuestro modelo de Europa. Decía el otro día la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que es una oportunidad inédita estar en Europa, el que se ponga a disposición de cualquier ciudadano europeo esa posibilidad de opinar, de decir, pues yo creo que, en fin, expresar su opinión sobre el modelo de Europa, ¿no? Pues sí, yo creo que es un momento muy importante. La Unión Europea ha aprendido mucho de lo que nos ha pasado en los últimos años, y lo que nos pasó es que en la crisis de 2008 la Unión Europea reaccionó tarde y mal. Hasta 2012 no encontró un mecanismo para rescatar a aquellos países que tenían un problema muy grave financiero. Ese mecanismo, además, fue muy controvertido porque casi asfixia y echa a 5 países del euro y de la propia Unión Europea. Y eso fue generando un movimiento de antieuropeísmo, de euroescepticismo, que ha desembocado en uno de los peores acontecimientos para la Unión Europea que podíamos esperar, que es la salida de un Estado miembro, la salida del Reino Unido. A partir de ahí, la Unión Europea empieza a reaccionar y viene la pandemia. Y la pandemia es otra nueva crisis para la Unión Europea. Bien es verdad que esta vez la Unión ha reaccionado bien, sólida, eficaz y a tiempo. Y tanto el Parlamento, que desde el primer momento exigió un plan de recuperación potente, como la Comisión, como el Consejo, hemos ido de la mano para decir, para la salida de esta crisis necesitamos más Europa. Y en ese más Europa se propuso reflexionar sobre cómo queremos esa más Europa, una conferencia sobre el futuro de Europa. Y una de las peticiones del Parlamento, que representamos a los 450 millones de ciudadanos europeos, es que los que tienen que tener la voz en esta conferencia sobre el futuro de Europa son los ciudadanos. No es una conferencia sobre el futuro de Europa de los Estados miembros, de los gobiernos, de la Comisión Europea. Es una conferencia de los ciudadanos, y por lo tanto se ha presentado ya esta plataforma, pero se van a ir presentando multitud de iniciativas en las que ciudadanos, colectivos, asociaciones de todo tipo pueden ir participando a lo largo del tiempo que dure esa conferencia, que va a ser bastante tiempo de este año 2021. Y también es inminente, corrígeme si me equivoco, la aprobación de Horizonte Europa, un ambicioso proyecto en materia de innovación, de investigación, que está dotado con casi 100.000 millones de euros, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, bueno, es inminente, está ya aprobado en el presupuesto de la Unión Europea. Además del plan de recuperación, hemos aprobado en el mes de diciembre del año pasado, de 2020, hemos aprobado el presupuesto para los próximos 7 años, para 2021-2027. Y en ese presupuesto está Horizonte Europa. Horizonte Europa es un fondo para la investigación, la I+D+I, la investigación, desarrollo e innovación dentro de toda la Unión Europea. Es dinero para generar convocatorias para que los institutos de investigación, los centros de investigación, las universidades compitan, concurran, presenten proyectos de investigación, obtengan financiación y puedan desarrollar esa investigación. La investigación es importantísima dentro de la Unión Europea y estamos también bastante satisfechos de que se haya subido el montante de lo que antes fue Horizonte 2020 y ahora se llama Horizonte Europa, y de las líneas de financiación, que muchas de ellas tienen que ver con la salud por el tema de la pandemia, pero también con el medio ambiente, que al final están íntimamente relacionados, también con la digitalización, con la industrialización. Esas son las grandes líneas en las que la Unión Europea quiere enfocar su investigación para volver a ser competitivos en industria, en I+D+I, y para intentar resolver los problemas que tenemos de medio ambiente, cambio climático y salud pública. Son muchos los temas sobre los que está trabajando el Parlamento Europeo, pero hay otro que no queremos dejar pasar, que es el tema del Espacio Europeo para la Educación 2025, que pretende de alguna forma armonizar todos los sistemas educativos de los países miembros, algo que permítame la licencia, se nos caen las lágrimas de emoción al pensar en la palabra de armonizar en la educación, un área tan heterogénea, tan dispersa, tan diferente y a veces tan vapuleada, todo hay que decirlo. Es esperanzador, por lo menos, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque además esto mismo que me está contando parecía un imposible hace 25 años en la educación superior. Parecía imposible que los títulos universitarios de cualquier país de la Unión Europea estuviesen homologados y armonizados. Y se sentaron los ministros de universidades de todos los gobiernos de la Unión Europea en el año 98, hicieron el Pacto de Bolonia y el proceso de Bolonia ha llevado a que hoy cualquier estudiante de una universidad pública de la región de Murcia o privada tenga su título aquí en la región de Murcia y no tenga que hacer ningún trámite administrativo para exhibir su título en Lituania, en Rumanía, en Irlanda, en Francia, en Alemania o en cualquier país de la Unión Europea. Y eso mismo es lo que ha planteado la Comisión Europea para que en 2025 empiece a andar un proceso para armonizar los sistemas educativos de primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación continuada o educación de adultos. Nosotros en el Parlamento estamos ahora mismo elaborando un informe diciéndole a la Comisión Europea cuáles son las prioridades, y nuestras prioridades están claras, es decir, igualar la calidad del sistema educativo de toda la Unión Europea, es decir, que no haya más calidad en unos Estados miembros que en otros, que no por estudiar en un sistema educativo de un Estado miembro u otro se tenga peor calidad, y reducir la brecha digital, porque es importantísimo. Los nuevos tiempos vienen para educación digital e incorporación de las nuevas tecnologías dentro de la educación y tenemos que reducir esa brecha digital. Lucha por la incorporación de valores europeos en el currículo académico para toda la Unión Europea. Eso incluye también lucha contra la discriminación de género, discriminación por orientación sexual, la lucha contra el bullying, el ciberbullying, y también armonización en estudio de idiomas para que todos los estudiantes de la Unión Europea tengan un nivel cualificado de idiomas al terminar por lo menos la enseñanza obligatoria y puedan ir a cualquier territorio de la Unión Europea en igualdad de condiciones con los demás. En definitiva, vamos a proponer desde el Parlamento a la Comisión Europea que dote de presupuesto también esta nueva Espacio Europeo de Educación, porque las competencias son de cada Estado miembro, que lo dote de presupuesto y que trabaje duro para que al final tengamos una educación de calidad, inclusiva, que no deje a nadie atrás en todo el territorio de la Unión. Señor Ros, ahora le pregunto en su doble condición de eurodiputado y de arquitecto, porque está en marcha también la nueva Bauhaus Europa, que es un proyecto para tratar de armonizar la arquitectura en todo el territorio europeo, hacerla más sostenible, y esto está dentro del llamado Pacto Verde de Europa. ¿Le da usted su aprobación al proyecto Bauhaus Europa? Pues sí, ayer tuve la ocasión de participar en la gran conferencia que convocó la Comisión Europea para presentar el proyecto de la nueva Bauhaus Europea, y participé representando a 32 diputados del Parlamento Europeo que hemos constituido un grupo de amigos de la Bauhaus, y bueno, pues yo fui el impulsor de esa iniciativa. Y lo que pretende esta iniciativa es
hacer una reflexión, tal como se hizo en los albores en los principios del siglo XX, en la Bauhaus original, una reflexión sobre nuestro modo de vivir, cómo han cambiado nuestras costumbres, qué entornos construidos necesitamos y cómo poder adaptar la arquitectura a las necesidades reales de los ciudadanos. La Unión Europea, con el Fondo de Recuperación, con el Plan de Recuperación, va a invertir miles de millones de euros en rehabilitar nuestros edificios, a priori con una propuesta de rehabilitación energética. Lo que la Bauhaus, la nueva Bauhaus, pretende es que esa propuesta de rehabilitación energética no se quede solo en que al final terminemos cambiando el aire acondicionado de nuestras viviendas o poniendo una placa solar, sino que pensemos cómo vivimos en nuestras casas, cómo adaptarlas a nuestra forma de vida, porque tenemos un patrimonio inmobiliario construido en muchos casos en los años 50 y 60 del siglo XX, en los centros y en las periferias de las ciudades europeas, que necesita una adaptación porque ya las familias no son como antes, ya no son familias tan numerosas, pero a veces tenemos personas mayores a cargo, tenemos teletrabajo en las casas y además tenemos que solucionar problemas como la pobreza energética. Es decir, tenemos que ir a que vivir en casa, vivir en tu propia casa y tener una casa aclimatada y confortable no sea un lujo, sino sea una necesidad vital y que se pueda satisfacer moderadamente. Para eso, esta iniciativa de la nueva Bauhaus europea está poniendo en marcha a todos los diseñadores, a todos los arquitectos, los urbanistas de la Unión Europea para trabajar en la búsqueda de una arquitectura que mejore la vida de los ciudadanos. Una última pregunta, digamos, dentro de estos grandes temas generales, porque ahora para el final le pediré dos pinceladas locales. Usted forma parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y han estado trabajando en un informe acerca de la dificultad que está habiendo sobre las transmisiones deportivas de dudosa legalidad que se hacen con contratos de exclusividad en plataformas digitales. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que estamos haciendo es un informe que es legislativo, es decir, que va a tener una repercusión legislativa dentro de la Unión Europea y que está tratando de... Bueno, nosotros hemos tratado desde nuestro grupo de llevar un poco lo que se hizo ya en España al resto del territorio de la Unión Europea, y es decir, una lucha básicamente contra la piratería en las retransmisiones deportivas. Es decir, los organizadores de eventos deportivos organizan su evento, ceden sus derechos a determinadas plataformas y los consumidores pagan por esos derechos y compran y ven el producto. Bien. Hasta ahí todo normal, está regulado por las directivas de comercio y por la directiva de servicios digitales que se está trabajando también ahora en la Unión Europea. Pero ¿qué sucede cuando hay actos declarados clarísimamente de piratería que toman la señal de esa retransmisión y la retransmiten en webs piratas, webs, por entendernos, por hablar como se habla en la calle, ¿no? Una web pirata que retransmite gratis el partido que tendría que estar en tal plataforma o en tal otra plataforma. Pues que el acontecimiento pierde todo su valor. Nosotros estamos proponiendo que se pueda confiar en autoridades de certificación que nos digan de manera rápida que estén certificadas y estén auditadas por las autoridades judiciales de cada Estado miembro, que nos digan, oiga, esta retransmisión que estamos detectando en tal web pirata es ilegal, y que se pueda actuar de manera preferencial y que la autoridad judicial pueda cerrar esa web en el transcurso en el que sucede el evento deportivo, porque a diferencia con la cultura o a diferencia con, por ejemplo, la directiva para cerrar webs que tienen que ver con el terrorismo, el evento deportivo, si acaba en el momento que está en el aire, en vivo, ya pierde todo su sentido. Es decir, si ha acabado el partido de fútbol, el partido de baloncesto, la retransmisión del Gran Premio de automovilismo y llega la orden del juez para cerrar esa página web, pues ya no tiene ningún sentido, ya habremos llegado tarde. Entonces estamos en esa directiva proponiendo que se implemente una preferencia para que esas notificaciones lleguen con agilidad y que lleguen rápido, que se confíe en determinadas
digamos, entidades certificadas que pasen un proceso de certificación y que, salvaguardando todos los derechos de todos los emisores y de todos los clientes, se puede actuar rápidamente. Y bueno, pues esa es nuestra lucha ahora y estamos terminando de votar ese informe en el próximo mes. Muy bien, y como decíamos, dos apuntes breves para terminar sobre asuntos locales, localizados aquí en Murcia. Está usted manteniendo reuniones con las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo en la región de Murcia. ¿Quiénes son? ¿En qué consisten? ¿Qué están haciendo? Bueno, eso es una iniciativa fantástica que tiene el Parlamento Europeo en toda la Unión, que convoca cada año, por la cual los institutos de secundaria, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, pueden presentar un proyecto formativo en el cual incorporan durante todo el año una serie de actividades para difundir los valores y las actividades que hacemos en el Parlamento Europeo. Se convierten esa escuela, esas clases, esos cursos seleccionados, no es todo el instituto, a lo mejor es cuarto A y primero B de bachillerato, se convierten en embajadores junior y se pasan todo el año entre sus actividades realizando informaciones sobre el Parlamento Europeo. Tienen una visita, tienen una charla formativa en Madrid presencial o ahora en esta situación virtual. Tienen la obligación de tener un punto de información dentro del centro del Instituto de Enseñanza Secundaria donde van actualizando información sobre la Unión Europea. Yo he visitado varios de estos infopoints y la verdad que es un lujo ver cómo trabajan estos estudiantes. Y luego tienen la obligación de celebrar durante la semana del 9 de mayo algunas actividades, la semana del Día de Europa, que por cierto estamos muy próximos ya, algunas actividades para celebrar el Día de Europa, conmemorarlo. Y bueno, a mí me han invitado en la región de Murcia en esta convocatoria para este año. Hay 6 escuelas embajadoras más una escuela que es mentora porque lleva ya más de 3 años, que es el Instituto Juan Carlos I de aquí de Murcia. Y me han invitado los 7, se han dirigido a mí, a mi correo electrónico, y con los 7 voy a mantener un encuentro. Ya he mantenido encuentro con 6 de ellos, me falta dentro de 2 semanas un encuentro con salesianos de Cartagena, pero hemos tenido encuentros virtuales con 4 de ellos, reales con 2 de ellos, a medida que he ido aflojando, porque muchos de los virtuales se hicieron en febrero o marzo, cuando todavía no se podía, pues estaban los cierres perimetrales municipales y no era procedente ir a un centro de otra localidad. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante porque además los alumnos preguntan cosas muy interesantes. Algunos de ellos tienen mucha vocación de estar sentados aquí entrevistando a un eurodiputado porque preguntan cosas, se les nota muy comprometidos. Y también está girando visitas a varios ayuntamientos de la región, centradas o focalizadas sobre todo hacia el tema de las ayudas europeas. Divulgar, promover, dar a conocer qué tipos de ayudas hay, cómo se pueden beneficiar de ellas y todo eso, ¿no? Correcto. Yo creo que una de las labores que me propuse cuando fui elegido eurodiputado es representar a mis ciudadanos. Bien es cierto que mi circunscripción es nacional, es toda España, porque en las elecciones europeas uno representa a todo su país, pero bueno, también es cierto que en mi partido tenemos ahora mismo 21 diputados y tenemos, digamos, repartido el territorio, y yo pues me centro en el territorio de la región de Murcia, que es de donde siempre he estado y de donde soy, y donde vengo cada jueves o cada viernes para estar aquí con ustedes. Y pues me he propuesto a todos los ayuntamientos que me han llamado y que han solicitado mi presencia explicarles en qué consiste el nuevo presupuesto de la Unión Europea para estos próximos 7 años, qué fondos va a haber en ese nuevo presupuesto, en qué consiste el plan de recuperación, qué programas va a haber dentro de ese plan de recuperación, cómo pueden solicitarlo, cuál es la orientación que tienen que tener esos proyectos que están preparando. Y por otro lado, también en esas visitas muchos de los ayuntamientos ya me están enseñando o aprovechan para explicarme los proyectos que están preparando, y tengo que decir que estoy viendo un nivel muy alto de implicación de los ayuntamientos de la región de Murcia por el cambio, por cambiar estos modelos de transición ecológica, por modernizar digitalmente sus ayuntamientos y por no dejar a nadie atrás, que son los 3 ejes de este plan de recuperación, ¿no? Transición ecológica, modernización digital y cohesión social. La verdad que estoy muy satisfecho del trabajo que realizan los ayuntamientos. Bueno, pues si le parece, dentro de 15 días nos vemos de nuevo y nos sigue poniendo al día de toda la actualidad europea. Marco Ros, diputado del Grupo Socialista Europeo, muchísimas gracias por ponernos Europa a un paso. Hasta dentro de 2 semanas. Pues me parece, vendré aquí dentro de 2 semanas, y muchísimas gracias a vosotros por ocuparos de lo que pasa en la Unión Europea, que al final pasa también en la región de Murcia. Muchas gracias.
Y a ustedes también. Gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de 15 días aquí en Europa en Paso con Marcos Ros.